Él dijo que estaba trabajando hasta tarde. Le creí, hasta que la encontré con mi bufanda, usando mi perfume, bebiendo de mi taza en la casa que yo construí para nosotros. Me fui sin hacer una escena. Sin gritar, sin suplicar, solo silencio. No. Mientras él miraba, vacío y tembloroso, mi ex finalmente se dio cuenta de que yo nunca iba a volver. Estaba esperando que llegara la comida cuando la pantalla de mi laptop se encendió. Se había quedado en reposo mientras subía unos archivos de diseño. Al mover el mouse, me llevó directamente a la página de inicio de sesión de su unidad en la nube compartida. Todavía estaba conectada, con la misma contraseña de siempre. No sé qué me hizo hacer clic. Tal vez fue el hecho de que Aram no había vuelto a casa la noche anterior o que sus mensajes esa mañana eran fríos y vagos. La reunión se alargó, dormí en casa de Jason, ¿recuerdas? Adam no mencionaba a Jason desde hacía semanas. Entré en la carpeta de viajes de trabajo, luego en una subcarpeta con la fecha del viernes pasado. Adentro había 2 videoclips cortos. El primero era inestable. Mostraba una suite de hotel, comida a medio terminar del servicio a la habitación, la risa de una mujer de fondo. El segundo era más claro. Aram estaba sentado en el sofá, con la camisa desabotonada, sonriendo de una forma que no veía desde hacía meses. Luego se oyó su voz: «Salúdame bien esta vez». Él miró directamente a la cámara. «Hola, cariño». Cerré la laptop en silencio, como si eso pudiera hacerlo menos real. El repartidor tocó el timbre un segundo después. Abrí la puerta como si nada hubiera pasado, le di las gracias y pagué en efectivo. Luego puse la comida sobre la mesa y me senté frente al segundo par de palillos, intacto. Había pedido suficiente para 2 por costumbre. Solía amar los langostinos. Ahora ya no estaba segura de que amaba a él. Llamé a mi mejor amiga esa noche. «Dime algo sin sentido», le pedí. No dudó: «Hay una rana en Indonesia que da a luz por la boca». Solté una mezcla entre risa y sollozo. «¿Eso ayudó?», preguntó. «Fue algo», susurré. «Necesito ir», dijo después de una pausa. Miré alrededor del apartamento limpio, la vela encendida, el vino que no había abierto. «No, creo que necesito quedarme en esto un rato». Aram volvió a casa a la mañana siguiente como si nada estuviera mal. Con el cabello aún húmedo por la ducha, cargando un bagel. «Traje tu favorito», dijo, dejándolo en el mostrador como si eso pudiera borrar todo. Lo miré. Parecía cansado. No, no cansado. Usado. «¿Noche larga?», pregunté con naturalidad. Parpadeó. «Sí, Jason y yo vimos el partido, terminamos tarde». Asentí. «Claro». No notó el cambio en mi voz. Nunca lo hacía. No lo mencioné. Ni ese día, ni el siguiente. Solo observé. Observé cómo sonreía a su teléfono. Cómo lo revisaba 2 veces cuando pensaba que no lo miraba. Cómo evitaba el contacto visual cuando preguntaba por la conferencia en la que nunca presentó. Lo había amado desde que tenía 17. Sabía cómo mentía. Laia y yo nos encontramos a tomar algo la semana siguiente. Se inclinó sobre la mesa y susurró: «Encontré a alguien que quiero que conozcas». Puse los ojos en blanco. «No es el momento». «No es para salir», dijo. «Es para café, hablar, ser tú misma con alguien que no te haga sentir en juicio». «¿Cuál es el truco?». «Es mi primo», respondió. 24 años, inteligente, callado, usa gafas. Amante total de los libros. Le lancé una mirada. «No es Adam», dijo. Ese es el punto. 2 días después lo conocí. Julian. Entró en la cafetería con un suéter azul marino y una copia gastada de El Jilguero. No esperaba mucho.
pero cuando sonrió, pequeña, torcida, sincera, algo dentro de mí se calmó. No sanó, solo se detuvo. Hola, dijo ajustándose las gafas. Me dijeron que vengo a distraerte. Me reí. Estrategia audaz, encogió los hombros. No intento arreglar nada. Bien, dije. Porque no estoy rota. Inclinó la cabeza. Entonces tal vez solo necesitas a alguien que se siente contigo mientras las piezas se reacomodan. Parpadeé porque ni siquiera había notado cuánto extrañaba que me hablaran así. No como un problema, no como un proyecto, solo como una persona. Julian no me pidió el número. Solo me entregó una servilleta antes de salir del café. Doblada, ligera, ordenada. Adentro había escrito, el mismo jueves próximo. Sin presión, sin coqueteos, solo espacio. Guardé la servilleta en el bolsillo de mi abrigo el resto del día como una promesa frágil. Una que no me ofrecían desde hacía mucho. En casa, Aram estaba en el sofá viendo un documental, teléfono en mano, medio atento. Me miró cuando entré. ¿Estás bien? Asentí. Solo cansada. Dio una palmada al espacio a su lado. Me senté en el sillón en su lugar. Esa noche noté algo más. Olía diferente. No a jabón, ni a colonia, sino a algo dulce, familiar. Me golpeó en el momento en que abrí el gabinete del baño. Mi perfume. El frasco que no había tocado en semanas. Ahora medio vacío. Sin explicación. Solo otra cosa más que me habían quitado y que alguien más estaba usando. Flashback. 2 años atrás, Aram y yo estábamos en Santorini. Había reservado el viaje para celebrar mi ascenso. Pasé horas buscando el vestido perfecto para nuestra cena junto al mar. Seda azul, espalda descubierta, el aroma de mi nuevo perfume flotando entre nosotros. Cuando salí de la habitación del hotel, levantó la vista de su teléfono y sonrió. Hueles caro. Me reí. Es porque lo soy. Me besó entonces. Suave, como si lo sintiera. En aquel entonces, creía que lo hacía. Presente. Me senté en el suelo del baño con el frasco en la mano. No lloré. Solo destapé el perfume, lo acerqué a mi nariz y me di cuenta de que ya no olía a mí. Olía a otra persona. Llegó el jueves. Me encontré con Julian en la cafetería. Ya estaba allí leyendo. Mismo suéter, otro libro. Hola, dijo sonriendo. Hola. No hablamos de nada pesado. No hizo falta. Me contó sobre sus alumnos. Enseñaba escritura creativa en la universidad. Le conté sobre un cliente que usó Comic Sans en una presentación de negocios. Se rió, y durante una hora olvidé que vivía con un hombre que me estaba dejando poco a poco sin irse físicamente. En un momento, Julian empujó un sobre pequeño sobre la mesa. Parpadeé. ¿Esto es una carta? Encogió los hombros. Dijiste que te gustaban las cosas escritas a mano. Quise intentarlo. Dudé. ¿Puedo leerla ahora? Solo si quieres. Dentro, una sola frase, no le debes a nadie tu silencio. Lo miré. No dijo nada, solo bebió su café y sonrió. Esa noche me senté frente a Adam en la cena. No había cocinado. Comimos comida para llevar en silencio. Luego lo dije. ¿De quién era el perfume que llevabas anoche? No se inmutó. Ni siquiera parecía culpable, solo suspiró. ¿Importa? Me reí suavemente, con amargura. Esa es la respuesta equivocada. Se recostó. No quiero pelear. Entonces no deberías haberme dado una razón. No hablamos el resto de la noche.
Él durmió de espaldas a mí y yo de cara a la puerta. A la mañana siguiente, había una nota junto al lavabo. Fuera todo el fin de semana. No me esperes. Sin nombre, sin disculpa, solo otra desaparición. Pero esta vez, no me inmuté. Miré la nota 5 segundos y luego la tiré. Después abrí el teléfono y le escribí a Julian, ¿libre para otro café? Su respuesta llegó al instante, siempre. Esta vez, Julian me esperó frente a la librería. Había empezado a lloviznar, esa lluvia suave que hace que la gente se esconda bajo toldos y se meta a los cafés. No trajo paraguas, solo sostuvo un libro sobre su cabeza y sonrió al verme. Llegaste 5 minutos antes, dije. Tú lo vales, respondió sin dudar, no de una forma cinematográfica arrolladora, solo lo suficiente para notar que no había sentido nada moverse en mucho tiempo. Caminamos por los pasillos un rato, sin decir mucho. Él se detenía de vez en cuando para hojear algo. Yo seguía echándole miradas furtivas a la manera en que se movía, tranquilo, sin prisas, como alguien que nunca se apresura con las personas ni con las páginas. En la sección de poesía, tomó un volumen delgado y me lo entregó. Lee el primero, dijo. Me recuerda a ti. Lo abrí. No eres una lección que necesitaba aprender. Eres un idioma que olvidé que ya hablaba. No dije nada. Él no insistió. Simplemente nos quedamos allí un momento en silencio. De vuelta en casa, el apartamento se sentía más frío de lo normal. Adam aún no había regresado. Su maleta se había ido. También los pañuelos. Pero su cargador seguía en el suelo junto a la cama, enredado de esa manera que solo él dejaba. Lo recogí y conecté su portátil. Mitad curiosidad, mitad cierre. La contraseña no había cambiado. Dentro, todo seguía allí. Correos electrónicos, hojas de cálculo, viejos itinerarios de viaje, y una carpeta etiquetada como viajes, personal. Hice clic. Fotos llenaron la pantalla. Docenas de ellas. Algunas mías, la mayoría de otra persona. Había una de ella con mi bufanda, riendo en nuestra cocina. Otra de los dos en la cama, su brazo tirado perezosamente sobre su cintura, su mano sosteniendo el teléfono que capturó la imagen. Miré la fecha. 3 meses atrás. Él volvió temprano de ese viaje. Dijo que la reunión con el cliente se había cancelado. Esa noche horneé pan de plátano. Dijo que era el mejor que había probado. Cerré el portátil en silencio. Esta vez sí lloré, no porque quisiera que volviera, sino porque finalmente no lo quería. Le escribí a Hila. Tenías razón. Ella respondió de inmediato, ¿sobre qué? Él siempre estaba con un pie fuera de la puerta. Yo solo seguía manteniéndola abierta. La próxima vez que vi a Julian, no usé maquillaje, no me arreglé, solo me puse un suéter y fui tal como era. Lo notó. Te ves como tú, dijo. Y de alguna manera, eso se sintió como lo más amable que alguien me había dicho en años. Nos sentamos en una banca con cafés entre nosotros. En un momento, le entregué el sobre que me había dado la semana pasada. Agregué algo, dije. Lo abrió. Debajo de su frase original, con mi letra, había añadido, y no le debo a nadie las partes de mí que no se quedaron a comprender. Él levantó la vista, me miró a los ojos. Eres increíble, ¿lo sabías? Sonreí, pero se sintió diferente ahora, como si viniera de un lugar más profundo. No, dije. Pero estoy empezando a saberlo. Era viernes por la noche cuando Adam finalmente volvió a entrar por la puerta. Sin llamar, sin aviso, solo el sonido de sus llaves en la cerradura y la arrogancia silenciosa de alguien que aún creía que pertenecía. Miró alrededor como si el lugar hubiera cambiado mientras estuvo fuera. No lo había hecho. Yo sí. Hola,
dijo con naturalidad, dejando su bolso como si hubiera salido a comprar víveres en lugar de haberse ido por 5 días. «Te ves cansada», añadió, como si eso fuera lo que necesitaba oír. No respondí, no pregunté dónde había estado, no le ofrecí cena ya que había comido sola. Se sentó en el borde del sofá, codos sobre las rodillas, frotándose las sienes. «No sé qué quieres que diga». Esa frase, era su favorita. La decía cuando olvidaba aniversarios, cuando se saltaba mi exposición de arte, cuando le preguntaba por qué no había notado que dejé de reírme con él meses atrás. Lo miré. De verdad lo miré. Era guapo, claro, siempre lo había sido. Pero ya no lo sentía. Todo lo que veía era al hombre que me dejó cargar con todo sola y aún tuvo el descaro de actuar sorprendido cuando colapsé bajo el peso. «Me voy», dije. Parpadeó. «¿Qué?» «Lo digo en serio. No es una salida dramática. Solo se acabó». Se burló. «¿Por qué? ¿Por un error? ¿Una foto?» Sonreí. «¿Tú crees que se trata de la chica de la foto?» «No». «¿Entonces de qué se trata?» Espetó. «De la chica en este apartamento. La que dejaste mucho antes de empacar una maleta. La que rogó por tu atención en silencio hasta que olvidó cómo hablar». Se levantó. «Estás siendo emocional». «No», dije retrocediendo. «Fui emocional durante años. Esto es otra cosa. Esto soy yo recordando que no tengo que suplicar por lo básico». Parecía que iba a decir algo más, pero no lo hizo. Solo se dio la vuelta, entró al dormitorio y cerró la puerta. Ni una sola disculpa. Le escribí a Hila. Esta noche fue la última vez que lo esperé para volver a casa. Ella respondió en mayúsculas: «¿Necesitas que queme sus cosas o solo las tire?» Sonreí. Ninguna de las dos. No necesito fuego. Tengo libertad. Ese fin de semana, Julian y yo nos encontramos de nuevo. Esta vez no fuimos a una cafetería. Nos encontramos en una pequeña galería en el centro. De esas que huelen a pintura fresca, a pisos de madera y a posibilidad. Él estaba de pie frente a un lienzo que parecía hecho de cielos rasgados y páginas rotas. «Hermoso», dijo. No estaba mirando la pintura. Lo miraba a él. «No eres lo que esperaba», dije en voz baja. Julian se giró. «¿Bueno inesperado o corre antes de que sea tarde inesperado?» «Algo entre ambos», dije, inclinándome hacia lo bueno. Sonrió. «Está bien». Seguimos caminando. En un momento se detuvo frente a una obra enmarcada en dorado, pasteles suaves fundiéndose entre sí como un suspiro. «Quiero escribir sobre ti», dijo. El aire se detuvo. «Ni siquiera conoces toda la historia», dije. «No necesito hacerlo», respondió. «Solo quiero saber lo que aún no has escrito». Más tarde, me acompañó de regreso al departamento de Laia, donde silenciosamente había comenzado a quedarme más que en casa. Nos detuvimos en la reja. «Puedo entrar», dijo suavemente. «Solo si quieres». Negué con la cabeza. «Aún no». Él asintió. «No tengo prisa». Y le creí, porque por primera vez en años, alguien me encontraba justo donde yo estaba, sin pedirme que me apurara, que me encogiera ni que explicara. Entré, dejé las llaves en el cuenco y me senté en el sofá junto a Laia, que ya iba por la mitad de un bote de helado de masa de galleta. No dijo nada, solo me pasó la cuchara. La miré. «Creo que a alguien le gustó», sonrió. Ya era hora. La mujer apareció en mi puerta 3 noches después. No en la casa de Laia. En la mía. Era tarde, las 10. Justo salía de la ducha cuando sonó el timbre. Casi no contesto, pero algo dentro de mí lo supo.
Abrí la puerta en silencio. Ella estaba allí, con un abrigo de cuero, el cabello demasiado perfecto, el lápiz labial demasiado familiar. No se presentó. No tuvo que hacerlo. Ya había visto su cara en fotos que nunca debí encontrar. La chica con mi bufanda. La que usó mi perfume. ¿Podemos hablar?, preguntó. No me hice a un lado. Creo que todo lo que necesitaba decirse ya pasó entre tú y él. Sus ojos bajaron un segundo y luego volvieron a subir. Él dijo que tú habías terminado. También dijo que solo eran amigos hace 2 meses. Su expresión no cambió, pero su silencio se quebró. Él también me mintió, dijo finalmente. Nos sentamos en la barra de la cocina. Mi vino. Su disculpa, más o menos. Al principio no lo sabía, dijo. Luego lo supe y me quedé. Alcé una ceja. ¿Y ahora? Me miró a los ojos. Ahora no puedo dormir. No puedo comer porque me di cuenta de que me estoy convirtiendo en ti. Parpadeé y, por un momento, el desprecio que llevaba se convirtió en algo peor. Reconocimiento. Porque una vez fui ella, la mujer sentada frente al espejo, esperando que él la eligiera el tiempo suficiente como para significar algo. Él todavía te escribe, ¿verdad?, pregunté. Ella dudó, luego asintió. Anoche. Bebí un sorbo de vino. ¿Qué dijo? Sacó su teléfono, buscó y leyó en voz alta. Ella está fría últimamente. No sé qué hacer. Te necesito. Solté una risa seca, luego hablé suavemente. Él necesita a alguien hasta que deja de necesitarla. Así es como funciona. Ella se levantó. Solo quería que supieras que no estoy orgullosa de esto. Pensé que había ganado. Negué con la cabeza. Cariño, le dije, él no es un premio. Es un patrón. Ella hizo una mueca. Luego, con lágrimas, intentó tragar. Creo que amaba la versión de él que tú creaste. La miré. Realmente la miré. Tú y cada mujer que alguna vez amó a un hombre que vive de ser creído. Se fue en silencio. No cerró la puerta de golpe. No pidió perdón. Y yo no lo ofrecí. No porque estuviera enojada, sino porque finalmente entendí. Ella no era mi enemiga. Él era el arquitecto. Solo éramos 2 mujeres atrapadas en el andamiaje de su autoidolatría. Julian envió un mensaje a la mañana siguiente. ¿Reagendamos el café? Tengo un resfriado. Sonreí. Enviando sopa y un poco de culpa, respondí. Él envió una foto de pañuelos y un pulgar arriba. Luego añadió, pensando en ti, no de forma rara, sino en el sentido de que haces que la semana sea mejor. Mi estómago dio un vuelco porque Julian nunca prometía de más, nunca daba menos. Solo aparecía tal como era. Y cada parte de mí que pasó años mendigando migajas estaba aprendiendo a confiar en algo completo. Esa noche, Laia me arrastró a una fiesta en la azotea. Necesito que te vistas sexy y que no golpees a nadie, dijo, sacando un vestido de su armario y arrojándomelo. No prometo nada, murmuré. Estábamos a la mitad de nuestras primeras copas cuando lo vi al otro lado de la azotea, riendo con un grupo de personas que no reconocí. Aún no me había visto. Laia se congeló. ¿Quieres irte? Negué con la cabeza. No. Creo que quiero que vea que no me rompí. 5 minutos después, lo hizo. Su sonrisa vaciló, luego murió. Levanté mi copa, tomé un sorbo y me volví hacia Laia. Gané, susurré. Claro que sí, sonrió. Adam caminó hacia mí. Por supuesto que lo hizo. Porque los hombres como él no entienden el silencio a menos que esté roto por atención. Se movía despacio,
Como si esto fuera una escena de reencuentro dramático y no la parte donde aparecen los créditos y se da cuenta de que nunca fue el protagonista. Lie, dijo. Me giré, tranquila, copa aún en mano. Adam. Su nombre no dolía al salir. No quemaba. No se trababa. Simplemente existía, como estática de fondo en una vida que ya no vivía. ¿Te ves? Comenzó. Feliz, ofrecí. Parpadeó. Diferente. Lo soy. Dudó, buscando en mi rostro como si algo aún le perteneciera. He tenido muchas cosas en mente, dijo, cambiando el tono, suave, familiar. Como esa voz que usaba para calmarme cuando lloraba en su pecho a las 2 de la mañana, cuando aún creía que era seguridad. No me moví. Él siguió. No sé cómo llegamos hasta aquí. No quise si quisiste, lo interrumpí, con la voz firme. No tropezaste con la traición, Adam. Tomaste 100 pequeñas decisiones y las tomaste sin mí. Se mostró herido, pero no había terminado. Yo cargué con nosotros, dije. Me quedé mientras tú desaparecías a plena vista. Y ahora quieres decirme que estás confundido. Una pausa. Yo no estoy confundida. Solo terminé. Luego miró a Laia, quien, bendita sea, estaba parada a 2 pasos como una guardaespaldas con tacones brillantes y una copa roja en la mano. Siempre me odió, murmuró. Siempre te vio, corregí. Asintió lentamente como si finalmente entendiera algo. Pensé que volverías, dijo al fin. Eso me hizo reír. No por amargura, sino por pura incredulidad. Ya no eres mi hogar, Adam. Se fue sin decir otra palabra, y me volví hacia Laia, quien ya alzaba su copa. Por la mujer que no se inmutó. Choqué la mía con la suya. Por la mujer que no suplicó. Más tarde esa noche, Julian me hizo una videollamada. Pelo despeinado, voz enferma, aún sonriendo. Sobreviviste al caos de la azotea, croó. Más que eso. Creo que cerré un capítulo. Se acercó al marco, entrecerrando los ojos. ¿Te veías sexy mientras lo hacías? Sonreí. Devastadora. Él sonrió lentamente, de verdad. Luego dijo, te extraño. Parpadeé porque no era una frase ensayada. No era algo que se lanzara por mensaje como Adam solía hacer cuando salía hasta tarde y quería restablecer la dinámica. Era Julian. Enfermo, vulnerable, honesto. Apenas me conoces, susurré. La voz de Julian fue firme. Lie, no necesito saber todo lo que pasó para saber que mereces algo mejor que todo lo que recibiste. Toqué la pantalla como si pudiera tocarme de vuelta. Eres peligroso, murmuré. Él rió suavemente. ¿Por qué? ¿Por qué estoy empezando a creerte? Una hora después, Laia me encontró mirando mi teléfono. No dijo nada. Solo se metió en la cama junto a mí como si aún tuviéramos 22 años y estuviéramos rotas por algún desastre de fiesta. Apoyé mi cabeza en su hombro. Creo que me gusta a alguien. Me acarició el brazo. Sí, nena. Creo que a alguien también le gustas tú. Y en algún lugar del caos de los finales y las promesas a medias, me sentí tranquila, aunque solo por un momento. Julian se recuperó del resfriado 3 días después. Escribió casualmente, estoy 80% vivo otra vez. ¿Quieres ver una película y juzgarla demasiado? Respondí, solo si compramos palomitas del tamaño de mi proceso de sanación. Él envió un emoji de palomitas, luego un corazón. Pequeño, silencioso, sin presión. Pero lo miré más tiempo del necesario porque no se sentía como un juego. Se sentía como cuidado. Nos encontramos afuera del cine justo después de las 7. Llevaba de nuevo ese suéter azul marino, el que lo hacía parecer la página favorita de alguien en un libro.
¿Te sientes mejor?, pregunté. Como si hubiera tenido una experiencia cercana a la muerte con pañuelos, respondió. Pero sí, la película no fue memorable, pero sentarme junto a él sí lo fue. Nuestros codos se rozaban en la oscuridad. Él nunca se apartó. Durante la escena triste, lo escuché suspirar suavemente, y por primera vez no sentí la necesidad de disculparme por notarlo. Cuando terminaron los créditos, ya no pensaba en lo que Adam me había quitado. Pensaba en lo que Julian me daba sin siquiera intentarlo. Afuera, el viento se había levantado. Me acompañó a la parada del autobús y esperó. Cuando el autobús llegó, no me moví. Me miró. ¿Cambio de planes? Sí, dije. Quiero caminar. Así lo hicimos. Pasamos librerías y cafés cerrados, casas silenciosas con ventanas encendidas. Sin destino, solo movimiento. En algún momento, tomé su mano. No se sobresaltó, no reaccionó de más, solo entrelazó nuestros dedos como si fuera lo más natural del mundo. Ya en casa, abrí mi carpeta de fotos, la que no había tocado desde que Adam se fue. Estaba llena de nosotros, vacaciones, fiestas, mañanas de domingo. Había una foto mía sentada en la encimera de la cocina, riendo, con una espátula en la mano. Adam la había titulado Mi vista favorita. Recordé cuánto tardó en tomar esa foto. Cómo me pidió que riera de forma natural. La eliminé, no por rabia, sino porque ya no necesitaba un recuerdo curado de alguien que no se quedó. Guardé una foto. No de él, de mí, sentada sola en la playa, con un café en la mano, capucha puesta, mirada serena. Me veía como alguien que estaba regresando a sí misma. La puse como fondo de pantalla, no como recordatorio del pasado, sino de quien sobrevivió a él. A la mañana siguiente, recibí una llamada de un número que no reconocí. Dejé que fuera al buzón de voz, luego escuché. Hola, soy Adam. Me congelé. Su voz no había cambiado. Aún demasiado suave. Aún demasiado calculada. Sé que soy la última persona de la que quieres saber, pero te vi en la azotea. Te veías diferente. Pausa. Te extraño. No sé en qué estaba pensando. Si todavía existe una versión de nosotros que sea posible. Detuve el mensaje, lo borré y luego le envié un mensaje a Laia. Ella llamó. Respondió en 2 segundos. No escuchaste todo, ¿verdad? No fue necesario, le respondí. No voy a volver a algo que me olvidó primero. Esa noche, Julian envió una nota de voz. Sé que apenas estamos entendiendo esto. Sin presión, pero estar cerca de ti se siente como recuperar el aliento después de no saber que me estaba ahogando. No respondí de inmediato. En lugar de eso, lo escuché una y otra vez. Luego susurré al aire, creo que estoy lista. La invitación llegó en una cartulina gruesa color crema, con letras doradas en relieve, pretenciosa, innecesaria. Acompáñanos a celebrar el lanzamiento de Carter and Lyons International, una nueva era. Me tomó un segundo procesar lo que estaba leyendo y a ella. Una era construida sobre cenizas que no tuvieron que barrer. Me quedé mirando la tarjeta. Luego le escribí a Julian, ¿quieres colarte en una gala? Él respondió en 60 segundos, solo si puedo usar traje y fingir que odio el capitalismo. Laia me ayudó a elegir el vestido. No era llamativo ni escandaloso. Era de seda burdeos oscuro, líneas limpias, sin espalda, del tipo que no suplica ser visto. Te reta a seguir mirando. Julian apareció con un traje azul medianoche, el cabello despeinado, las gafas ligeramente empañadas por el camino. ¿Te ves? Comenzó. Alcé una ceja. Cuidado, elige bien tus palabras. Él rió. Vas a arruinarle la vida a ese hombre esta noche. Ya lo hice, dije. Esta noche solo es el funeral. Llegamos elegantemente tarde.
El salón brillaba con aplausos falsos y alianzas fingidas. Sentía como la gente se giraba al entrar. Julian no se encogió a mi lado. Se irguió aún más, con la mano reposando suavemente en mi espalda baja, sereno, firme. Y eso fue lo que lo hizo peor para Adam, porque lo vi al otro lado de la sala en el segundo en que nos vio. Se congeló. No me miró solo a mí, nos miró a nosotros. Casi podía oír los pensamientos atravesándolo: ese es mi traje. Ese es su perfume. Esa es nuestra habitación, nuestro círculo, nuestro mundo. Pero yo ya no era suya. Y ese ya no era su mundo. Se acercó con un encanto calculado. Julian y yo estábamos en la barra. Acababa de dar un sorbo a mi bebida cuando escuché su voz. Lie. Me giré sin alterarme. Adam. Miró a Julian. Amigo, preguntó. Cita, respondí sin pestañear. Julian extendió la mano. Julian Roth. No trabajo en fusiones ni adquisiciones. Solo estoy aquí por el champán. La mandíbula de Adam se tensó mientras estrechaban las manos. Un placer conocerte, dijo Adam, tono plano. Lo dudo, murmuró Julian en voz baja, aún sonriendo. Casi me atraganté con la bebida. Lyons llegó un segundo después, colgándose del brazo de Adam como si hubiera sentido el cambio en el equilibrio y no supiera por qué. Hola, dijo con una voz un poco demasiado alegre. Asentí. Te ves idéntica a mi Instagram de hace 2 años. Julian se cubrió la boca para ocultar una risa. Adam le lanzó una mirada. No sabía que estaba saliendo con alguien, me dijo. Curioso, respondí. Tampoco sabías cuando me estabas perdiendo. Eso dolió. Sus ojos pasaron de la mano de Julian en mi cintura a mi rostro. Un momento de silencio. Luego lo dijo. Deberíamos hablar a solas. El brazo de Julian se tensó a mi alrededor. Di un paso adelante. No nos queda nada de qué hablar, Adam. Ya no soy la chica que lloró cuando olvidaste su cumpleaños. No era mi intención. Si lo fue, intervino Julian con voz firme. Solo que no pensaste que ella se iría. Adam se volvió hacia él, expresión afilada. ¿Y tú crees que la conoces? Julian no parpadeó. No. Pero la aprendo cada día. Y no confundo presencia con posesión. El silencio entre ellos chispeaba. Ahora lo veía. El pánico de Adam detrás de los ojos disfrazado de arrogancia. Pero lo sabía. Sabía que había sido reemplazado por alguien que no tenía que mentir para ser amado. Julian se volvió hacia mí, apartó con delicadeza un rizo de mi hombro. ¿Quieres bailar? Sonreí. Solo si no te molesta que nos miren. Me ofreció su mano. Que miren. Bailamos en medio de una sala llena de gente que solía compadecerme y ahora me miraban como si no me reconocieran. Porque nunca me había parecido tanto a mí misma. Porque nunca me había sentido tan fuerte. Porque Julian no necesitaba poseer el lugar para poseer el momento. Cuando la canción terminó, miré por encima del hombro de Julian. Adam nos miraba, no furioso. Peor. Como si por fin comprendiera lo que había perdido. Y cuán permanente era esa pérdida. Más tarde esa noche, Julian nos condujo a casa en silencio, su mano descansando en mi rodilla. No quise presionar, dijo suavemente. Con él, no presionaste, respondí. Solo mantuviste el límite. Siempre lo haré, dijo. Incluso si nunca me eliges. Me giré hacia él, le toqué la mandíbula. Ya te elegí. Me desperté a la mañana siguiente en la cama de Julian. Las sábanas olían a cedro y libros viejos. Él ya estaba levantado, descalzo, el cabello despeinado. 2 tazas de café esperaban en la mesita de noche. Cuando tomé la mía,
me besó la cabeza, rápido y cálido. Buenos días, dijo, como si significara algo, como si fuera una elección y no solo una rutina. Y por primera vez en años, se sintió como una elección. Más tarde, abrí el teléfono. 12 llamadas perdidas. Todas de Adam. Sin mensajes de voz, solo ruido. Ruido silencioso y desesperado. El tipo de ruido que hacen los hombres cuando se dan cuenta de que su cámara de eco por fin dejó de aplaudir. Al mediodía recibí el correo. Asunto, por favor. Sin archivos adjuntos. Solo una frase, me dejaste sin aviso, sin despedida, sin cierre. Me quedé mirándolo, luego escribí, tú me olvidaste mucho antes de que yo me recordara a mí misma. Pero no lo envié. No porque no fuera verdad, sino porque ya no importaba. Julian tenía una lectura esa tarde, un panel en el centro con otros escritores. No estaba segura de si debía ir. No quería parecer la chica que aparece. Luego recordé que no estaba apareciendo por la atención de Julian. Estaba apareciendo porque quería. Así que me puse el abrigo azul que le gustaba. El que decía que me hacía parecer salida de una novela que aún no había escrito. Me vio en cuanto entré. Sus ojos se suavizaron, sus hombros se relajaron, como si mi presencia hubiera despejado la estática del aire. Me senté atrás. Lo dejé hablar. Leyó un texto que nunca había escuchado antes. Una historia de amor, pero tranquila. De esas que no piden fuegos artificiales, solo constancia. Una línea se me quedó grabada, no necesitaba que ella me arreglara. Solo necesitaba que creyera que no estaba roto. No me miró al decirlo, pero todos los demás sí. Después, lo ayudé a llevar sus notas al coche. Se detuvo en la acera, manos en los bolsillos. Lo que leí, lo decía en serio, dijo. Aunque no dijera tu nombre. Sonreí. Lo sabía. ¿Demasiado?, preguntó, de pronto inseguro. Me acerqué. Julian, eres el primer hombre que ha dicho la verdad sobre mí sin intentar adueñarse de mi historia. Exhaló una pequeña risa. Me gustas mucho, dijo. Lo sé, respondí. Y ya no me da miedo. De vuelta en casa de Laia, encontré un paquete en la puerta. Sin tarjeta, sin etiqueta, solo una pequeña caja. Dentro, mi libro favorito. El que Aram había pedido prestado y perdido hace 2 años. Entre sus páginas, una foto. La que había borrado. Yo, sobre la encimera de la cocina, sonriendo como si aún no supiera que la cámara era un arma. Detrás, escrito con tinta, siempre fuiste la mejor parte. No lloré. No grité. Ni siquiera llamé. Solo salí, me paré en el aire fresco de la noche y susurré para nadie, demasiado tarde. Dentro, Laia veía televisión basura con una copa de vino y su gato en el regazo. Pasó algo poético, ¿verdad?, preguntó sin mirarme. Lancé la foto sobre la mesa. Ella la miró. Hizo una mueca. Uf. Cierre, dije simplemente. ¿Estás bien? Asentí. Creo que he estado bien desde hace tiempo. Solo olvidé cómo se sentía. Mi teléfono vibró. Julian, aún despierto. Apenas, respondí, pensando demasiado. ¿Quieres que te ayude con eso? Sí. Llegó 20 minutos después. Sudadera gris, gafas, sueño en los ojos. No hizo preguntas. Solo se sentó a mi lado, manos en las rodillas, el silencio como una manta entre nosotros. No tenías que venir, dije. Quería hacerlo. Eso es nuevo. No, dijo suavemente. Solo es raro. Y mientras me recostaba contra él en ese sofá desgastado, bajo la tenue luz de una vida que por fin reconocía como mía, me di cuenta de algo.
la puerta por la que Aram había salido, nunca quise volver a abrirla porque alguien mejor había entrado por la principal. Julian hizo panqueques esa mañana, lo cual fue audaz considerando que no sabía voltearlos sin causar bajas. ¿Se supone que deben estar así de marrones?, pregunté, pinchando uno con el tenedor como si pudiera morderme. Eso no está quemado, dijo. Eso es desarrollo de sabor, Julian. Respondí con sarcasmo. Este parece que ha estado en una guerra. Perfecto. Combina con tu trauma. Me atraganté con el café. Él guiñó victorioso. ¿Muy pronto? Siempre. Aún así, comimos. Porque el amor no se trata de gourmet. Se trata de alguien que intenta no matarte con el desayuno y aún así llega con el café justo como te gusta. Se acercó a mitad de un bocado, limpió el jarabe de mi mejilla y dijo, ¿te das cuenta de cuánto me gustas? ¿Esto es un momento de eres hermosa o una intervención porque tienes comida en la cara? Ambas cosas, sonrió, multitarea. Alrededor del mediodía, estábamos acurrucados en el sofá viendo una película antigua. A mitad de una escena donde dos personajes se besaban dramáticamente bajo la lluvia, murmuré, sin paraguas. Error de novato. Julian se rió. Además, ¿quién propone matrimonio en medio de una tormenta? Así es como muere la gente. ¿Quieres un diamante y rayos? Incliné la cabeza. Espera, ¿estás diciendo que propondrías en circunstancias más prácticas? Se quedó en silencio. Demasiado en silencio, luego se sentó un poco más derecho. En realidad, sí. Espera, ¿qué? Se movió nervioso y sacó algo de detrás del cojín. Una caja. Una maldita caja real. Parpadeé. ¿Estás bromeando? No. No vas a proponer al lado de panqueques quemados y Netflix, ¿verdad? Abrió la caja. Dentro, un anillo simple. Elegante, no ostentoso, pero adecuado. Luego su voz, suave pero segura. Pensé en hacer algo grande, dramático, como escribir tu nombre en el cielo con drones o secuestrar una Flasmo. Entrecerré los ojos, Julian. Pero entonces me di cuenta de que ya habías tenido suficiente ruido. Suficiente espectáculo. Así que quise preguntarte aquí, donde te ríes más fuerte. Donde me lanzas palomitas y juzgas mis listas de reproducción de Spotify. Lo miré fijamente. Quiero seguir estando aquí para ti. Panqueques malos y todo. Lie, ¿quieres casarte conmigo? No lloré. No grité. Sonreí con picardía. Te has tardado lo suficiente. Él exhaló, con alivio inundando su rostro. ¿Eso es un sí? Es un sí rotundo. Sonreí, luego me detuve. Espera, ¿puedo burlarme de ti para siempre por proponer durante la autopsia de un panqueque? Julian se inclinó, cariño. Búrlate de mí para siempre. Solo hazlo con mi apellido. Laia gritó cuando se lo contamos, gritó de verdad, luego inmediatamente sacó una pizarra. Vamos a planear esta boda sin ninguna opinión de tus ex, tus enemigos ni de nadie que haya dado doble toque a una foto de Adam. Suena saludable, dije. Oh, no lo será, guiñó. Será icónica. Una semana después, Julian y yo paseamos por un mercado de agricultores, tomados de la mano, señalando cosas ridículas como microverdes demasiado caras y una cuchara tallada a mano que costaba más que nuestro alquiler. Quiero casarme contigo mañana, susurró. Alcé una ceja. ¿Tienes miedo de que cambie de opinión? Besó mi sien. Tengo miedo de explotar si no puedo llamarte mi esposa pronto. Aquí está la verdad. Aram una vez me hizo sentir que tenía que ganarme el amor. Tenía que doblarme, encogerme, demostrarlo. Julian simplemente me lo entregó. Sin espectáculo,
sin condiciones. Y cuando deslizó ese anillo en mi dedo, no me sentí reclamada. Me sentí elegida. De la buena manera, de la manera con la que te ríes, haces travesuras, construyes vidas ridículas. De la clase que hace panqueques malos y promesas mejores. Y esta vez, no estoy esperando en la puerta. Soy yo quien la abre para alguien que nunca se olvidó de volver a casa. Fin.